Vamos a hablar de un tema que está generando mucha controversia e inconformidad, y esto ocurre en Panamá. Y es que el presidente Ricardo Martinelli está tratando de revivir lo que se conoce como la quinta sala. Quiero darle un poquito de contexto para poderme explicar. La Suprema Corte de Justicia está dividida en 4 cortes que se especializan pues en diferentes áreas, cada una de ellas, ¿no? En temas civiles, criminales, administrativos y temas generales del gobierno. Y bueno, de estas 3 primeras cortes especializadas, hay otra más que es la que lidia con las situaciones o negocios gubernamentales, que está formada por los presidentes de cada una de las otras 3 que ya le mencioné. Ahora, existía una quinta corte que era la que manejaba todos los temas institucionales. Sin embargo, en 1999 el Congreso pasó una ley que la abolía. Ahora, ¿qué es lo que dicen y cuál es el problema que se está planteando o por qué hay tanta inconformidad con esta quinta sala que pretende revivir el presidente Martinelli? Bueno, es que hay quienes aseguran que esta es la puerta o el pretexto o la forma de poder cambiar el tema constitucional para buscar una reelección. Muchos lo comparan, de acuerdo a diferentes analistas, al mismo proceso seguido en su momento por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Ahora, para hablarnos sobre esto nos acompaña Juan Carlos Hidalgo del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global desde nuestros estudios en Washington. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Pues, un tema muy delicado, no por la inconformidad que se está causando, sino por la posibilidad de que esto efectivamente busque allanarle el camino al presidente Martinelli para buscar la reelección. ¿Qué posibilidades ves, de acuerdo a cómo se están suscitando las cosas, de que realmente esto ocurra? Efectivamente, hay que ver un poco más el contexto. Usted explicó muy bien el tema de la Sala Quinta, cómo funciona la Corte Suprema de Panamá, pero hay que ver el contexto de lo que ha sido el gobierno de Martinelli en estos 2 últimos años. Se ha caracterizado por el nombramiento de gente muy cercana a él en puestos claves del gobierno. Por ejemplo, una contadora de su negocio de supermercado fue nombrada como la Contralora General de la República. La Procuradora General de la República fue destituida y se nombró una persona que trabajó en la campaña de él en ese puesto clave. Él ha nombrado a 2 magistrados, incluyendo al actual presidente de la Corte Suprema, que son gente muy allegada a él, incluyendo a su exsecretario de Seguridad. En fin, tiene un récord de nombrar a gente muy cercana a él en puestos claves de poder. Y ahora resulta que se viene esta polémica sobre la Sala Quinta, en donde la Corte Suprema de Justicia derogó la ley, declaró inconstitucional o ilegal la ley que derogó la Sala Quinta en 1999, y esto le está dando el pretexto entonces a Martinelli de decir que necesitan institucionalizar esta nueva Sala Quinta, lo cual le daría a él el poder de nominar a los 3 magistrados que estarían en la Sala Quinta, que vería asuntos constitucionales y dentro de los cuales se encuentra la prohibición que existe actualmente en Panamá para la reelección consecutiva. Así que mucha gente en la oposición en Panamá y en la sociedad civil ve en esto un intento del presidente Martinelli para hacer algo similar a lo que hizo Daniel Ortega, de detener a la Corte declarando inconstitucional la prohibición a la reelección y así tener el camino abierto para poder reelegirse. Juan Carlos, pero entonces, ¿por qué la arremetida no es contra la Corte y sí contra el presidente Martinelli? Bueno, de hecho, en este momento la Corte, como dije anteriormente, el presidente de la Corte es un allegado de Martinelli. La Corte declaró ilegal esta ley, pero inmediatamente hay un vacío legal. No se sabe exactamente si esto significa que la Sala Quinta de antaño, de la ley de 1999, queda restituida. De hecho, el Código Civil de Panamá dice que eso es ilegal, pero lo que se intentó en un principio, lo que el presidente Martinelli intentó fue que la Asamblea Nacional de Panamá aprobara una ley que institucionalizara de nuevo la Sala Quinta. Eso fracasó en la Asamblea Nacional debido a que la oposición logró tácticas dilatorias y eso impidió la aprobación del proyecto. Pero entonces ahora el presidente de la Corte Suprema ha dicho que el presidente Martinelli está facultado para nombrar estos 3 magistrados, y lo cual esto va a crear una seria crisis institucional porque la población panameña, los panameños están altamente preocupados por las tendencias autocráticas del presidente Martinelli. Sí, estábamos hablando de Alejandro Moncada Luna, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el que ahora en 2011 prácticamente
revive la posibilidad de la Sala Quinta, es decir, que era inconstitucional aquella, como ya lo decías tú, ley que la abole en 1999. Aquí el tema ha llegado a ser tan contradictorio o controversial, por decirlo de alguna forma, que hasta golpes se cayeron ahí entre... Vaya, lo presentamos aquí en Panorama Mundial el día que se cayeron a golpes. Pero aquí hay otro tema que ya está también causando mucha preocupación, y es que a raíz de estos golpes también se transmitieron las imágenes en la televisión nacional, se cubrió a través de los medios, y el presidente Martinelli directamente salió a criticar la cobertura de este hecho, y el pretexto fue que no estaban cubriendo los logros del gobierno. ¿Y por qué te menciono esto? El panorama aquí mezcla dos temas: reformas constitucionales y también control mediático. Esto pudiera ser un indicador más de otros gobiernos que hemos visto que están buscando reformar constituciones y controlar medios de comunicación. Exacto, es una tendencia muy similar a lo de los gobiernos populistas de la región. En este caso es un populismo de derecha el que exhibe el presidente Martinelli. Desde un principio la relación entre Martinelli y la prensa ha sido tirante. De hecho, Reporteros Sin Fronteras degradó a Panamá en su ranking 30 puestos el año pasado, afirmando que hay una relación muy tensa entre el gobierno y los medios de comunicación. También la Asociación Interamericana de Prensa ha criticado abiertamente la relación de Martinelli con los medios. El diario La Prensa, que es el principal diario de Panamá, ha visto cómo inspectores fiscales han llegado a intimidar abiertamente a las instalaciones del periódico. El segundo periódico más importante del país, que es el Panamá América, fue comprado por gente llegada a Martinelli y se ha vuelto prácticamente un medio oficialista. En fin, son muchísimos las instancias que tenemos de que la prensa en Panamá está siendo atacada constantemente por el gobierno de Ricardo Martinelli. Periodistas extranjeros han sido expulsados del país o se les ha evitado la entrada a Panamá. En fin, son señales muy preocupantes, y aquí lo peor de todo es que cuando mucha gente habla de Panamá se enfatizan en su alto crecimiento económico, que fue el 10% el año pasado, el más alto de América Latina, enfatizan en la ampliación del canal de Panamá y las oportunidades que eso tiene para el desarrollo del país, pero han ignorado estas arremetidas importantísimas de Ricardo Martinelli contra la institucionalidad democrática panameña, contra la libertad de expresión, que lo convierten, como escribí en un artículo ayer, en el segundo hombre más peligroso para la democracia y la libertad en América Central después de Daniel Ortega en Nicaragua. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Como siempre, Juan Carlos Hidalgo, analista político desde Washington, en este tema de la Sala Quinta allá en Panamá. Muchas gracias. Mucho gusto.